Bienvenidos al tema de cuidados perioperatorios. En la primera parte, analizaremos la técnica mediante la cual organizamos, registramos y preparamos la información que nos ayudará a identificar los riesgos más frecuentes y con ello evitar o prevenir las complicaciones que podría sufrir un paciente al ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Algunos conceptos importantes son citometría hemática, la mal llamada biometría hemática completa. Y es completa debido a que en el pasado el recuento plaquetario se realizaba a mano. Por la carga de trabajo se intentaba evitar a menos que el médico la solicitara de manera explícita. Hoy con los nuevos aparatos todo es sistematizado y automático. La radiografía de tórax postero-anterior, también mal llamada tele de tórax, se refiere a la radiografía que nos va a ser de utilidad para la valoración preoperatoria, a pesar de que menos del 3% contienen información realmente relevante. En cambio, el electrocardiograma será más sensible y específico para la patología cardíaca. La química sanguínea consta de glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Los electrolitos séricos son sodio, potasio, cloro, en algunas ocasiones calcio y magnesio. Las pruebas de funcionamiento hepático rara vez las solicitamos como prueba de rutina, pero contiene, entre otras cosas, proteínas totales, relación albúmina-globulina, bilirrubinas totales, directa, indirecta, TGO, TGP, colesterol, triglicéridos y otros. El examen general de orina no es un estudio de rutina y debemos solicitarlo única y exclusivamente cuando haya sintomatología de infección de vías urinarias o bien cuando la cirugía se trate de estas áreas. Desde hace mucho tiempo el resultado de los tiempos de coagulación se ha expresado en segundos. Cada laboratorio tiene un rango de referencia diferente, y aun cuando pudiéramos memorizar el rango de referencia de cada uno de ellos, no sabríamos exactamente dónde empieza el verdadero riesgo de sangrado, por lo que posteriormente se ideó representarlo en porcentaje de actividad, del 1 al 100%, y si este estaba muy acelerado pasaba de 100%. Pero tampoco satisfizo las dudas del cirujano y del anestesiólogo, ya que no es fácil saber exactamente en qué porcentaje empieza el riesgo de sangrado, por lo que después se ideó el índice de coagulación. Así, tenemos un índice de TP y un índice de TTPA, que es el resultado del tiempo de coagulación del paciente entre el testigo de laboratorio, y así tenemos un único valor que es igual o mayor a 1.5, empieza el nivel crítico. Y significa que la efectividad para coagular está por debajo del 50% de un paciente normal, que tiene alto riesgo de sangrado y que si es necesario llevar a un paciente a procedimiento quirúrgico deberá corregirse. Si se trata del índice de protrombina, tenemos como primera opción la vitamina K y en caso de que no funcione, el plasma fresco descongelado. La dosis de vitamina K oscila entre 10 y 30 miligramos por día. 3 dosis son suficientes. Al ser una vitamina liposoluble, esta tenderá a acumularse en el hígado. Para corregir el índice de TTPA, solamente contamos con plasma. El INR se diferencia del índice de TP en que está multiplicado por el índice internacional de sensibilidad. Esto con el fin de homologar un resultado sin importar en el país en el que se encuentre el paciente. Por ejemplo, lo mismo da el resultado en China que en Japón o que en México. Para el manejo y control de pacientes con anticoagulantes orales como warfarina o acenocumarina. La valoración preoperatoria es multidisciplinaria. Clásicamente la pedimos por medicina interna. Sin embargo, ante la evidencia de una anomalía estructural o funcional del corazón, deberíamos pedirla por cardiología. Comúnmente y por la falta de personal, la valoración preanestésica se realiza unos minutos antes de que el paciente entre a sala. De esta manera no tienen suficiente tiempo para solicitar los estudios o prevenir adecuadamente ante una situación crítica, como cuello corto, alergias ya conocidas a medicamentos anestésicos comunes o pacientes testigos de Jehová, entre otros. En raras ocasiones pedimos una valoración preoperatoria por psiquiatría. Ejemplo, paciente que va a donar un órgano. Debemos estar seguros si realmente está convencido, ya que una vez
que se realizó el procedimiento, ya no hay marcha atrás. Y por supuesto, la valoración preoperatoria por el servicio y el cirujano tratante, en el que debe incluir, entre otras cosas, la edad, la religión, si toma o no antiagregantes plaquetarios o algún anticoagulante, el procedimiento a realizar, los riesgos y beneficios y el pronóstico que se espera después del procedimiento. Para mayor detalle sobre cómo elaborar una nota preoperatoria de forma correcta de acuerdo a la norma oficial mexicana, los remitimos al capítulo del expediente clínico que se encuentra en la página de cirugía educacionensalud.blogspot.mx. Atendiendo a la premura con la que se debe realizar una cirugía, se divide en cirugía de urgencia y cirugía electiva. Solamente vamos a pedir valoración preoperatoria dentro de este rubro, pero que tengan mayores de 40 años, aunque se consideren sanos, o bien menores de 40, pero con alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, nefropatía. La obesidad no es una condición que comúnmente se pida la valoración preoperatoria. Los estudios de gabinete y laboratorio obligatorios es una radiografía de tórax, citometría hemática completa, una química sanguínea y un electrocardiograma. El resto solo son circunstanciales. Por ejemplo, el examen general de orina solo se solicitará si existe sintomatología de infección de vías urinarias o bien que el sitio a operar sea la propia vía urinaria. Con las pruebas de funcionamiento hepático sucede exactamente lo mismo, solo se van a solicitar si necesitamos saber el grado de ictericia que tiene el paciente, el estado de nutrición o el grado de afección hepática, pero no se piden de rutina. En el caso de una cirugía de urgencia no es indispensable solicitar valoración preoperatoria. El paciente debe de operarse aún con las condiciones de estado de salud actual, ya que de no hacerlo la propia enfermedad la llevaría a la muerte. Sí se podría solicitar una valoración antes de realizar la cirugía con la leyenda solo para mejorar condiciones. Ya sabemos que el paciente se debe operar, pero dado el estado de gravedad extrema, lo que queremos es mejorar un poquito el pronóstico si esto fuera posible. No es una valoración preoperatoria ordinaria. Sabemos que habrá muchas cosas que no será posible cambiarlas. Y sin embargo se tiene que operar, porque de lo contrario la muerte será inevitable. 5 son los aparatos y sistemas en los que vamos a centrar nuestra atención debido a que tienen los más altos índices de morbimortalidad ante un procedimiento quirúrgico. Los factores de riesgos más importantes asociados a complicaciones pulmonares en cirugías no cardíacas son tener más de 60 años, obviamente enfermedades cardiovasculares, cirugías que duren más de 3 horas. El tipo de cirugía también es importante, si es neurológica, abdominales, pulmonares, de cabeza y cuello, cardiovasculares o si se trata de una urgencia o una emergencia quirúrgica. Por supuesto, una cirugía con anestesia general es mucho más riesgosa que una con anestesia local, aunque la gente le tiene más miedo a la anestesia regional. De todos los asociados a broncoaspiración, en el que más podemos influir es en el ayuno. Será necesario un ayuno mínimo de 8 horas o de 2 para los líquidos claros. También vamos a agregar omeprazol de 20 a 40 miligramos IV cada 24 horas y la metoclopramida para controlar la hiperacidez o acelerar el vaciamiento gástrico. En caso de que no haya ayuno, colocar una sonda nasogástrica a gravedad o realizar un lavado gástrico serán medidas que podrían ayudar a evitar la broncoaspiración. Existen varias escalas de valoración de riesgo cardiovascular que pueden predecir la morbi o la mortalidad postoperatoria. Las dos principales son la clasificación de Goldman y la de Tedeschi. Por ejemplo, en la de Goldman se toma como los mayores puntajes la ingurgitación venosa yugular o el ritmo de galope y el infarto agudo al miocardio menos de 6 meses, todo para un total de 53 puntos. En cambio, la de Tedeschi tiene al infarto agudo al miocardio menos de 6 meses, la angina inestable menos de 3 meses, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca clase 3 y 4, la estenosis aórtica severa o la cirugía de urgencia. Todo para un total de 120 puntos máximos posibles. Interpretando los valores obtenidos por la escala de Goldman, tenemos que de 0 a 5 es clase 1, de 13 a 25 clase 3 o más de 26 clase 4.
Y por lo tanto, una clase 1 tiene una probabilidad de 0.2% de morir. Esto quiere decir que habrá 2 muertes por cada 1000 pacientes atendidos. Generalmente van a morir por infarto agudo al miocardio, anafilaxia o tromboembolia pulmonar. Situación que debe de ser comprendida primero por el estudiante de medicina o de cirugía para que pueda ser transmitido al paciente y a sus familiares. En el caso del residente de cirugía, debe de llevar la nota preoperatoria bien especificado el riesgo que tiene de morir y o de complicaciones mayores. Y exactamente la misma leyenda en la nota de consentimiento bajo información que será firmada por los familiares y el propio paciente. En los sistemas electrónicos puede utilizar la herramienta de copiar y pegar. Observe cómo cambia la mortalidad en la clase 4, donde 1 de cada 2 pacientes que se someten a cirugía terminarán falleciendo. La evidencia señala que cuando realizamos una cirugía únicamente con anestésico local, no es necesario realizar valoración preoperatoria. En una historia clínica completa, recolectamos los factores de riesgo más importantes, por ejemplo, especial énfasis en el material protésico de cadera o la válvula cardíaca. Debemos administrar antibiótico profiláctico para evitar la endocarditis. Se puede utilizar cefalosporina de segunda generación como cefotaxima o ceftazidima, 2 gramos IV al inicio de la cirugía como dosis única. Lo mismo el antibiótico en el posoperatorio cuando colocamos material protésico como malla de polipropileno en una hernia inguinal. Ahora veamos qué pasa en el perioperatorio con los medicamentos que el paciente ya está tomando debido a una comorbilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el antihipertensivo? Como captopril, losartán, enalapril, metoprolol, propranolol. Pues se continúan a pesar de que vaya a ser operado. Se lo debe de tomar con poca agua el mismo día de la cirugía, ya que una de las complicaciones más frecuentes y que causan diferimiento quirúrgico es precisamente la hipertensión. Continuar con el antihipertensivo a la brevedad posible, en cuanto se restablezca la vía oral. Mientras que con los hipoglucemiantes orales deben de suspenderse debido a que la vida media tan larga de glibenclamida o metformina puede causar hipoglicemias en el transoperatorio. En su lugar se sustituyen por esquemas de insulina de acción rápida por horario. En el caso de los antiagregantes plaquetarios como clopidogrel, ácido acetilsalicílico, deberán suspenderse 7 días antes, debido a que esa es la vida media de la plaqueta y al formar un enlace covalente irreversible, la plaqueta muere inactiva, pero si por alguna causa tuviéramos necesidad de realizar una cirugía de urgencias, la guía del uso clínico de la sangre establece que debemos de transfundir considerando como el valor absoluto de 0 plaquetas, si es que la última dosis se la tomó dentro de las últimas 24 horas, y restablecer su uso después de la cirugía tan pronto como sea posible. Los anticonvulsivantes orales como fenitoína o valproato de magnesio deberán sustituirse por cualquiera de sus presentaciones endovenosas. Además dejar diazepam 10 mg IV en casos de crisis convulsiva y lo mismo restablecer a la brevedad posible. Otros medicamentos como levotiroxina pueden o no suspenderse dependiendo del tipo de cirugía y restablecerlo a la brevedad posible. No hay evidencia ni de pro ni en contra. En cambio, piridostigmina, neostigmina deberá continuar la administración debido a que la miastenia gravis tiende a agravarse en situaciones que deprimen el sistema respiratorio, como pueden ser los sedantes o todos los medicamentos anestésicos usados. Por ello deberá continuar con piridostigmina y neostigmina, ya que podría llevar a la muerte en las primeras 4 horas del posoperatorio en caso de que por error se hubieran suspendido. En los anticoagulantes orales como warfarina y acenocumarina deberá de suspenderse 72 horas antes de la cirugía, en su lugar sustituirlo por enoxaparina a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. La vida media de estos medicamentos suele ser muy larga y cuando hay insuficiencia renal lo es aún más. Podemos continuar en el posoperatorio con enoxaparina
y retomar los anticoagulantes orales una vez que ha bajado el riesgo de sangrado. Medicamentos ansiolíticos como clonazepam o bromazepam se puede administrar la última dosis el día previo o sustituirlos por diazepam en dosis bajas durante y después de la cirugía. Se pueden volver a retomar a la brevedad posible una vez que haya pasado el procedimiento quirúrgico. Los diuréticos, por ejemplo hidroclorotiazida, furosemide o espironolactona, pueden continuar para evitar la retención de líquidos y, de ser posible, se sustituyen por algún análogo de presentación endovenosa. Reiniciar su administración al iniciar la vía oral. Solo por si saltara la duda de ¿puede un paciente que está por operarse tomar medicamentos? ¿Se supone que está en ayuno? La respuesta es sí, sí puede. Una, porque la cantidad de la tableta que pueda tomar muy probablemente se disuelva antes de que cause algún problema. Segundo, en caso de que no fuera así, se valora el riesgo-beneficio. El riesgo es bastante bajo, pero en cambio el beneficio es muy alto. Evitar que tenga hipertensión arterial y se pueda operar. Este es el esquema de insulina que más utilizamos en el área de hospitalización. Viene en 3 esquemas o niveles de dosificación habituales: el sensible a la insulina, el usual o estándar y el resistente a la insulina. Como su nombre lo indica, el esquema usual es el que más vamos a utilizar. Pero debido a que es poco recomendable operar un paciente con 250 o más miligramos por decilitro, debemos de ser lo más certero posible con los esquemas. Y para ello, utilizamos los antecedentes del paciente. Por ejemplo, imagine que tiene 3 pacientes, uno que toma 10 unidades al día, el otro toma 25 y el otro 50. ¿Lo ve? Es muy fácil elegir el de 50, el esquema de resistente a la insulina, y el que toma 10, el esquema de sensible a la insulina. Niveles máximos de glucemia preoperatoria para resultados óptimos es de 180 miligramos por decilitro. Tomando como base el esquema usual, en las indicaciones médicas quedaría: insulina de acción rápida subcutáneo cada 2, 4, 6, 8, 12 o cada 24 horas, según esquema de glucemia capilar. El que más usamos es el de cada 8 horas. Aquí, si el resultado de la glucemia capilar fuera de 421, se aplicarían 16 unidades. O por el contrario, si fuera de 170, aplicaría 4 unidades, ya que se encuentra entre el rango de 141 a 180. Los trastornos hematológicos es algo muy frecuente en el servicio de cirugía. Cualquier trastorno en su calidad y en su cantidad pone en riesgo no solamente el funcionamiento del órgano, sino de la vida. De ahí la importancia de saber manejar a cabalidad todos sus componentes. El primero de ellos, el concentrado eritrocitario. Por cada unidad de concentrado eritrocitario que se le administre al paciente, subirá de 1 a 1.5 gramos la hemoglobina. En pacientes pediátricos, 8 mililitros por kilo subirá 1 gramo por decilitro. O bien, en los dos, de 3 a 4% de hematocrito. Un ejemplo es que la colecistectomía de urgencias necesitará, como mínimo, un valor absoluto de 10 y para pacientes nefrópatas de 8. Sin embargo, la decisión de transfundir o no a un paciente no estriba en el número absoluto, sino en los signos y síntomas que tenga secundarios al síndrome anémico. Por ejemplo, náuseas, mareo, sopor, hipotensión ortostática, etc. Un ejemplo: femenino de 45 años con un piocolecistitis que tiene una hemoglobina de 7.9, tiene náuseas, vómito, mareos, y como no tiene ningún trastorno del funcionamiento renal, si pasáramos un concentrado eritrocitario, una hemoglobina de casi 8 quedaría en 9, y si pasamos 2, quedaría en 10. Por lo tanto, es muy probable que una cirugía en ese nivel de hemoglobina sea bastante segura. Claro está, tener 1 o 2 concentrados eritrocitarios disponibles para el transoperatorio. En el caso de pacientes cardiópatas o nefrópatas que no toleren mucho volumen y que aún estén orinando, se puede usar furosemide 40 miligramos IV al término de cada concentrado eritrocitario. Y así quedaría: concentrado eritrocitario pasar 1 en 3 horas, entre paréntesis 2 en total. Para corregir el trastorno de cualquiera de los tiempos de coagulación solo tenemos 2 opciones: vitamina K y plasma.
Para cualquiera de ellos el valor crítico empieza en 1.5. Recuerden que el índice de TP no es más que el cociente del tiempo de protrombina del paciente entre el valor o testigo de laboratorio. Y lo mismo para el índice del TTPA. Ejemplo, masculino de 70 kilos con diagnóstico de hernia inguinal no complicada, que debe ser operado, pero que tiene un índice de TP de 1.49, es decir, casi 1.5. Por lo tanto, debemos corregirlo. Como no hay prisa por operarlo, podemos dar una prueba de vitamina K de 10 a 30 miligramos IV cada 24 horas por 3 días. Como máximo, recuerde que la vitamina K es liposoluble y tiende a acumularse en el organismo, específicamente en el hígado, por lo que debe de evitarse su uso prolongado. Posterior a esta prueba debemos de tomar pruebas de laboratorio para ver si funcionó. En caso de que no haya funcionado, se tratará igual que el índice de TTPA, es decir, con plasma, a una dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, pero 2 horas antes de la cirugía. Esto es bien importante. Ejemplo, masculino de 70 kilos con un índice de TTPA de 1.7, multiplicamos 70 por 10, esto es igual a 700 mililitros. Por cada unidad de plasma nuestra unidad tiene 150 mililitros, por lo tanto dividimos 700 entre 150 es igual a 4.6. Nosotros podríamos poner en las indicaciones plasma fresco, pasar 5 bolsas a chorro uno tras otro, 2 horas antes de la cirugía. Se recomienda iniciar la corrección con la dosis más baja, es decir, de 10 mililitros 2 horas antes de la cirugía. En caso de que tuviera alto riesgo de sangrado, podríamos pasar una segunda dosis al cumplir 8 horas de haber puesto la primera carga. Pero basta con pasar la mitad de la dosis inicial. Por ejemplo, si usamos 10 mililitros, con que pasemos 5 mililitros por kilogramo de peso sería suficiente. En otras palabras, de 2 a 3 bolsas de plasma fresco descongelado. Ejemplos de alto riesgo de sangrado podría ser una paciente operada de colecistectomía con insuficiencia hepática severa, o bien cirugía de próstata, cirugía oftalmológica y neurológica que, aunque no sea mucho el sangrado, con poco que sea es conflictivo y puede dañar el órgano. Recuerde que por mucha urgencia que haya por transfundir un paciente con plasma fresco, no puede acelerar el descongelamiento más que con agua a temperatura ambiente. Utilizar temperaturas más altas desactiva o inactiva los factores de coagulación. Los errores comunes que encontramos con el uso de plasma son, primero, pasar 2 plasmas de 150 mililitros cada uno para un paciente de 70 kilos. Esto es erróneo solo en nuestra unidad porque aquí no trae 350 mililitros el plasma, sino 150. Por lo tanto, si multiplicamos 70, que son los kilos del paciente, por 10, que son la dosis mínima de plasma, nos da un total de 700 mililitros. Al dividirlos entre 150, esto es igual a 4.6. Redondeando, debemos de pasar 5 bolsas en total. Segundo, plasma 1 o 2 cada 8 horas y tomar tiempos de coagulación de control. Esto es especialmente erróneo debido a que, primero, son dosis muy bajas y segundo, el factor de coagulación 7 tiene una vida media de 8 horas o menos. Por lo tanto, todos los plasmas que hayas pasado después de 8 horas quedan inactivos. 3. Utilizar plasma para elevar proteínas en cualquiera de los esquemas de los ejemplos 1 y 2. Es algo verdaderamente caro porque, primero, hay otras alternativas más económicas. Segundo, 1 de cada 250,000 plasmas podría ir infectado con hepatitis B, C o VIH. No está de más aclarar que no es necesario tomar tiempos de coagulación de control en una corrección correcta en agudo. Primero, porque los tiempos de coagulación tardan mucho en procesarse y segundo, porque la corrección en agudo, cuando es correcta, hay una certeza muy alta de que quedaron los tiempos realmente corregidos y que el paciente no va a sangrar. De las 3 correcciones usadas en cirugía, la de plaquetas es la menos frecuente. Y decimos que cuando hay deficiencia plaquetaria vamos a aportar de 5,000 a 10,000 plaquetas al suero con un concentrado plaquetario. En cambio, una extracción por aféresis plaquetaria equivale a 4 a 12 de estos concentrados plaquetarios, es decir, viene muy concentrado. Y esto es especialmente cierto debido a que la máquina le extrae única y exclusivamente las plaquetas al donador. La sangre, leucocitos y demás se los regresa.
Los siguientes datos se extraen de la Guía del Uso Clínico de la Sangre y nos demuestra con la evidencia el nivel mínimo con el que podemos operar de manera segura un paciente. Y así, para corregirlos hacemos una resta entre lo que tiene el paciente y los niveles mínimos requeridos. Por ejemplo, para una colecistectomía bastarán con 80.000 plaquetas. Pero si los niveles séricos del paciente son de 60.000, yo necesito 20.000 plaquetas, mismas que puedo conseguirla con 2 a 4 concentrados plaquetarios comunes. Ejemplo número 2. Paciente con cataratas, 60.000 plaquetas. Según la tabla yo necesito 100.000. Me hacen falta 40.000 plaquetas para poder operar al paciente. Esto se consigue con 4 o 8 concentrados plaquetarios. Caso número 3. Paciente con apendicitis aguda que ha tomado clopidogrel en las últimas 24 horas. A pesar de que tiene 60.000 plaquetas, yo necesito 80.000 como mínimo. Pero recuerden que ante la presencia de antiagregantes plaquetarios considerar que el valor es 0. Por lo tanto, me harán falta los 80.000, lo cual puedo conseguirlo con 8 a 16 concentrados plaquetarios, pero es mejor transfundir una aféresis plaquetaria que contiene entre 4 a 12 concentrados plaquetarios normales. Recapitulando, para la correcta corrección de las plaquetas usted puede utilizar la mediana. Por ejemplo, en el caso 1, el paciente que va a ser operado de colecistectomía, usted puede indicar pasar 3 concentrados plaquetarios antes de iniciar la cirugía. En el caso 2 de cataratas, usted puede elegir pasar 6 concentrados plaquetarios, y en el caso de la apendicitis aguda, pues bastaría con una aféresis plaquetaria antes de iniciar la cirugía. Alternativas para corregir la anemia por deficiencia en hierro. Femenino de 60 años, testigo de Jehová. Recuerden que siempre va a ser una anemia microcítica hipocrómica. Secundaria miomatosis uterina y con colelitiasis, una hemoglobina de 8.1, con palidez generalizada, mareo. Se le ofrece cirugía electiva por colelitiasis. La hemoglobina deseada es de 15, aunque a nivel de mar podría ser de 12. Hasta ahora sabemos que necesita una cirugía electiva, que es una paciente testigo de Jehová y que no va a aceptar transfusiones. La primera alternativa que tenemos para corregir esta deficiencia sería dar sulfato o fumarato ferroso, una tableta diaria por 30 o 40 días, y posteriormente tomar laboratorios de control. No estaría de más indicar un multivitamínico con minerales a las mismas dosis. Una ventaja de este método es que es fácil y cómoda su administración. Una desventaja es que tarda mucho en corregirse la anemia. Para eso tenemos el hierro dextrano. Pero como es endovenoso, primero debemos de calcular el déficit de hierro, donde hemoglobina deseada es la hemoglobina a la que se desea llevar. En este caso 15, hemoglobina real es la del paciente. 2.4 es una constante y el depósito de hierro en adultos siempre será 500 miligramos. Sustituyendo la fórmula, déficit de hierro es igual a 70 por lo que resulte de restarle 15, 8.1. Ese resultado multiplicarlo por 2.4 más 50 miligramos. Déficit de hierro es igual a 70 por 6.9, que fue la resta, por 2.4 más 50, esto es igual a 1159 más 500 del depósito, en total 1659 miligramos. Pero como no podemos pasar más de 200 miligramos al día, es decir, 2 ámpulas, ponemos hierro dextran, 100 miligramos endovenoso, pasar 2 ámpulas diarias, y en total lo vamos a corregir en un poco más de 8 días. La tarea consta de 2 secciones. En el primero, un cuestionario que aborda los conceptos más importantes sobre el tema. Para responder sea lo más sintetizado y específico posible. Por ejemplo, en caso de que la pregunta sea ¿cuántos puntos aporta una cirugía de urgencia? La respuesta es 4. Para su comodidad puede enviar la primera sección un día y la segunda al día siguiente. Para mayores detalles consulte siempre el tutorial. Aquí solo se abordan las generalidades. En la sección 2 tenemos 2 casos clínicos a los cuales debemos de hacerle la corrección de los trastornos hematológicos. Uno es de urgencia y otro es de carácter electivo. Utilice todos los recursos que ha visto hasta el momento para ser lo más claro y específico posible. Por ejemplo, en el caso de que corrija con plasma, ¿qué dosis? ¿Cuántos plasmas específicamente vamos a pasar? ¿A qué horas?
proponga ejemplos concisos considerando que pesa 70 kilos o según diga el caso clínico. Lleve un registro meticuloso de todas las dudas que vayan surgiendo durante la revisión de la literatura para verlos en la clase.